Pues ya estamos de regreso y le agradezco a todos que nos sigan escuchando, que sigan sintonizando Aristegui en vivo. Carmen Aristegui se encuentra en su trayecto a Washington, donde recibirá un premio del Eisenhower Fellowships, y le tendremos más información mañana de cómo se da esta ceremonia. Esa es la razón por la que yo estoy en este momento aquí, Marcos Martínez Chacón, para encabezar este programa, y le agradezco mucho a Rodrigo González Barrios, vocero de la Comisión de la Verdad de Nayarit, que se encuentre con nosotros, porque es un elemento esencial para el tema que se está viendo, anticorrupción en Nayarit. Rodrigo, te agradezco que estés con nosotros. Buenos días, gracias Marco, excelente viaje para Carmen Aristegui. Así es, esperemos que llegue muy bien y que sí, claro, las maletas lleguen también. Entonces, claro, sí. Pero en temas más serios, pues el asunto, si te parece, recapitulemos un poco lo que te ha tocado vivir, lo que pasaste en diciembre, un atentado contra tu vida. También en enero hubo un segundo atentado contra ti, en el que pues recuerdo también que hablaste con nosotros, y Carmen te preguntó, bueno, ¿quién te quiere matar? Y esa fue una pregunta muy cruda, pero es necesario porque ese escenario no ha cambiado del todo, y me gustaría si podemos ahondar un poco en dónde quedó, en dónde va ese conflicto, que sé que es permanente porque estás investigando temas de corrupción, pero empecemos desde la raíz, que es ¿qué es lo que está sucediendo en Nayarit a través de la Comisión de la Verdad que ha generado esta reacción que ha sido casi mortal para ti? Sí, bueno, esta es una comisión ciudadana, somos varios ciudadanos que se integró antes, en proceso, antes de que el día 28 de enero de 2018 a Edgar Beitia lo detuviera el gobierno de Estados Unidos. Cuando es detenido Edgar Beitia, entonces convocamos a una asamblea pública y comenzaron a llegar ciudadanos a dar sus historias de lo que les había sucedido durante ese periodo, y comenzamos nosotros a integrar carpetas de investigación que las hicimos llegar a la Fiscalía Local. Nosotros interpusimos una denuncia contra Roberto Sandoval Castañeda en 2018, la primera fue en lo que era en la anterior Procuraduría General de la República por probable enriquecimiento ilícito, por aquel rancho que dijo que tenía, donde tenía caballos y todo ese tipo de cuestiones, un lago, una casa de campo, y a partir de ahí comenzamos a integrar varias carpetas que te quiero yo señalar, pues prácticamente la Fiscalía Local actuó hace aproximadamente unos 6 meses. Nosotros pusimos también juicio político contra Roberto Sandoval el día 2 de octubre de 2017. El exgobernador. Del exgobernador. Y todo esto que ha estado sucediendo, ya últimamente tiene que ver fundamentalmente porque estas carpetas de investigación se judicializaron. Nosotros participamos, puntualmente te lo digo lo más preciso posible, nosotros participamos en lo que tiene que ver con el fraude a Infonavit. ¿Ustedes investigaron? Nosotros traíamos una investigación por aparte en enero de 2018, en diciembre de 2018, e interpusimos denuncia de hechos precisamente en diciembre de 2019 con un compañero, y entonces se interpuso la denuncia porque a él le quitaron su casa. Fueron más o menos 8 meses, yo lo estuve acompañando, los abogados de la comisión también. Hubo una audiencia de vinculación a proceso donde fueron vinculados el exmagistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, el presidente de la Sala Penal, magistrado también, y 4 jueces. Fueron 8 meses, después de 8 meses pues cayeron en la cárcel un magistrado, después cayó el expresidente del tribunal, y está otro juez preso, y hay 3 jueces vinculados a procesos y otros funcionarios judiciales. Nosotros logramos, con ese testigo, estuve en todas las audiencias, fueron 8 audiencias en las que estuvimos participando durante 8 meses, hubo una reparación del daño, o sea, reconocieron ahí que efectivamente había un fraude, al menos el fraude específico, pero también en enero de 2019, interpusimos demandas de amparo, porque nosotros queríamos conocer cuál era la verdad judicial, si efectivamente eran juicios ficticios, y entonces en la demanda de amparo ya se ganó,
ya quedó en firme. Esta es la de Filiberto Villalobos Quintero, que es con el mismo con el que interpusimos la denuncia de hechos por la vía judicial, por la vía penal, que también se ganó. Y entonces aquí este juicio, te quiero comentar, 297 de 2014, nosotros nos cooperamos ahí con 1,000 pesos para sacar las copias. Cuando llegamos al archivo del Poder Judicial, resultó que era un juicio 297-2014 de 221 tomos. 221 tomos donde fundamentalmente fueron citados, sin que se dieran a conocer, miles de derechohabientes, de trabajadores de Nayarit, del estado de Sinaloa, del estado de Chihuahua y del estado de Tamaulipas en ese juicio. Total, ya quedó plenamente demostrado, esta es la verdad legal, de que fueron juicios ficticios. Y entonces el juez federal dice que a Filiberto Villalobos le violentaron todos sus derechos humanos, el derecho de audiencia, y lo que la resolución dice, anúlese todo eso y todo lo que se haya hecho después del proceso. Esta casa que él tenía en un juicio ficticio ya se la entregaron a otra persona. Esta otra persona no tiene la culpa de eso. ¿Qué va a hacer el Infonavit si las personas que fueron afectadas sin haber sido convocadas en su derecho de audiencia van a interponer los juicios de amparo? Pues es un problema gravísimo. A ver, pero este es un escandalazo, ¿no? Porque estamos hablando de que se operó con la venia de jueces, este tipo del presidente del Tribunal Superior de Justicia de aquel momento. Estamos hablando ficticios. Hay al menos, son 4 jueces, y 2 magistrados, ex magistrados. Fue en el juzgado de Compostela, fue en el juzgado de Jalisco, de Jalisco, de Nayarit, fue en Bahía de Banderas en 2 juzgados más. Se habla de cerca de 60,000 personas que les quitaron su vivienda a través de juicios ficticios en el estado de Nayarit. Eso es es un escándalo mayúsculo esto. Sí. Y ustedes lo empezaron a descubrir a través de estos amparos. Querían conocer el fondo de... La verdad, nosotros fuimos coadyuvantes porque la Fiscalía Local ya traía ahí una investigación también, y quiero señalar aquí puntualmente, el presidente de la República también solicitó que se investigara. Entonces creo que Nayarit es donde más se ha investigado esta parte, donde ha actuado la sociedad, donde ha actuado la Fiscalía. Yo quiero reconocer el trabajo que hizo la Fiscalía, también reconocer, o sea, de Petronilo en este caso, el fiscal actual, quiero reconocer el trabajo que hizo el presidente del Tribunal Superior de Justicia, porque el presidente del Tribunal actual Superior de Justicia, González Parra, ellos convocó al Consejo de la Judicatura y sancionaron a los 2 magistrados y a los 4 jueces. Prácticamente los destituyeron, y ya después el fiscal solicitó el desafuero de estos 2 magistrados y de los 4 jueces, y eso se hizo. Y están en la cárcel. Están en la cárcel ahorita. Ahora, descríbenos un poco cómo opera un juez, cómo operan estos magistrados, ese esquema de corrupción en el cual despojan de alguna manera a 60,000 pues derechohabientes y personas que tenían una casa en el Infonavit, y a través de juicios ficticios los despojan. Los despojan. Despachos a través supuestamente de un programa donde estaban casas abandonadas, cosa que no es cierto, es probable que haya habido algunas de estas miles. Simplemente el Infonavit, eso lo declaró el actual director del Infonavit, les pagaban 100,000 pesos por casa recuperada de esos juicios ficticios. Entonces estamos hablando, en Nayarit al menos se hicieron, hasta donde iban las cosas, antes de que la Fiscalía cateara 2 edificios en donde prácticamente, como hacer tortillas, ahí tenían los sellos de una notaría, un notario notarió más de 11,000 escrituras. Imagínate, en ese caso específico, 11,000 escrituras, 100,000 pesos, pues más de 110 millones de pesos solamente en uno de los probables juicios ficticios. Bueno, ya no probables, sino pago, reales. 100,000 pesos iba a dar al notario, y el notario lo distribuía. No, ese pago de 100,000 pesos, lo dijo el actual director del Infonavit en una mañanera con Andrés Manuel, era lo que el Infonavit le pagaba a los despachos. Través de este programa. A través de este programa que supuestamente era legal, y en donde eran casas deshabitadas, vandalizadas,
cosa que no es cierto. Los casos que tenemos nosotros, este es un juicio, aquí está otro juicio de amparo ya ganado también, donde es lo mismo, tenemos más juicios de amparo que interpusimos para buscar la manera de que las personas, los trabajadores recuperen su vivienda. ¿Cuántas van recuperadas? ¿Cuántas ya podríamos decir? No, bueno, nosotros apenas nos llegaron resoluciones de 2 juicios, pero no sé, deben ser probablemente en Sinaloa, probablemente en Chihuahua, probablemente en Tamaulipas, los trabajadores estén amparando. Entonces yo la verdad desconozco cuántos son. Ayúdame a ligar este esquema en el cual hay un programa legítimo que era de recuperación de casas abandonadas con la corrupción de los jueces. ¿Cómo se compagina ese tema y cómo se elabora el esquema criminal? Lo que conocemos es que fue una gran red nacional, iba un representante del despacho, hablaron con los magistrados con los jueces y así operaron. El juez resolvía. Caso Compostela 297-2014, el secretario de acuerdo se constituyó en una casa para avisarles a más de 10,000 personas de que tenían que acudir para lo que a su derecho conviniera, porque por el tema de las casas, ¿no? Va a ese domicilio, el domicilio en Compostela, Nayarit, era el mismo domicilio del secretario de acuerdos y el mismo que fue a notificar. Nosotros fuimos a ver esa casa. Y ahí hay una persona que recibe, dice que conoce a la parte demandada. 10,000 personas. O quizá más. La verdad, nosotros tenemos el archivo en una USB, pero yo la verdad no lo he abierto para saber cuántos son miles. Y entonces allí hacen la notificación, se recibe un tal Giovanni, ahí tengo el nombre, lo recibe y dice que conoce a la parte demandada, a todos los miles, y le dan 5 días para que acudan. Obviamente nadie sabía. Transcurren los 5 días y el juez de Compostela simplemente resuelve que no acuden, y entonces le dice Infonavit, a ver Infonavit, no acudieron, y entonces las escrituras hay que quitarles esa casa, esa es la resolución, y entonces esas casas entrégaselas, lo que tú tengas que hacer, y un notario público que en estos edificios donde estaban trabajando los despachos, ahí tenían documentos de la notaría, que era una notaría del municipio de San Blas, ahí tenían sellos y ahí tenían documentación, y te decía yo cómo hacer tortillas, ahí va uno, ahí va otro, sellado, todo eso fue lo que hicieron, fue una red criminal. Lo que sucedió ahí, porque es criminal quitarle a los trabajadores su vivienda. Este es uno de los casos por los cuales pues seguramente se vinieron la situación de los atentados y de las amenazas muy fuertes contra la Comisión de la Verdad. Lo otro es que hay ya varias personas que están en la cárcel de las denuncias que interpusimos nosotros. Está ahorita en la cárcel por probable secuestro agravado. Por eso está uno de los principales transportistas del estado de Nayarit y uno de los operadores, en este caso de Roberto Sandoval Castañeda. Yo digo, y luego también por una denuncia que interpusimos nosotros por probable enriquecimiento ilícito en contra del actual magistrado anticorrupción, así le llamo yo. Es el actual. De lo administrativo, sí, magistrado Raimundo García Chávez, que fue el secretario particular del exgobernador Roberto Sandoval Castañeda, y luego lo hizo senador, y luego le entregó una notaría, y luego lo hizo magistrado y tiene fuero. Entonces, esta persona nosotros la denunciamos, investigamos y encontramos 14 casas solamente en la ciudad de Tepic a su nombre, y luego se amplió la investigación hasta donde llegamos nosotros, porque ahí hubo un momento de rispidez con la fiscalía, que bueno que ya se resolvió. 29 carros a su nombre, ahí en la ciudad, sí, y algunos de Raimundo García Chávez, ahí están las pruebas documentales, algunos a un peso el valor del vehículo, como cerca de 5, luego un penthouse a nombre de un familiar cercanísimo de él, por un valor de más de $600,000 en Nueva Vallarta, y luego casas y rancho en el Botadero donde nació. Entonces, con toda esa información, finalmente el fiscal solicitó al Congreso el desafuero. Para iniciar un proceso. Para iniciar un proceso de desafuero, y entonces sí, judicializar esa carpeta y entrar a la judicialización. No se ha podido porque, y aquí la sociedad debe de saberlo, es una facultad del Congreso del Estado los juicios
de desafuero, o el desafuero, porque así lo conocemos, los juicios de procedencia. Y sin embargo, a pesar de que es una facultad y a pesar de que aún no se constituía la sección instructora, un juez federal ya le había dado a Raimundo García Chávez la suspensión definitiva. Yo solicité, públicamente lo hago, que el presidente de la que el ministro presidente de la Judicatura Federal investigue toda esa red de corrupción que se dio en Nayarit y que permitió tantos amparos. ¿Y del cual tú presumes es el autor intelectual de los atentados? Yo cuando sí lo señalo, sí lo estoy señalando. Yo ya hice, después del segundo atentado de la bala, una denuncia. Me quedaron 3 esquirlas. En mi declaración lo estoy señalando, lo quiero decir muy claro. Lo estoy señalando por varias cuestiones que hice ahí. Estoy señalando también a Saldate, al que está ahorita preso, por una amenaza que hizo, y obviamente estoy señalando a Roberto Sandoval Castañeda porque él, 8 días antes de salir de gobernador, nos amenazó, ahí está un video, nos amenazó directamente a la Comisión de la Verdad y dijo que no podía en ese momento, pero faltaban 8 días y que saliendo, como se dice en la escuela, saliendo del recreo, ahí nos vamos a ver, ¿no? Ahí hay un... Ustedes vieron esa amenaza y que se ha ido avanzando y consumando a través de estos representantes que dejó en el poder, es lo que entiendo. Sí, así es, y como ya hay varios de ellos en la cárcel, algunos por la acción nuestra y algunos otros, hay que decirlo, por la acción de la propia Fiscalía y de algunos funcionarios que han hecho estas denuncias. Bueno, ustedes saben, está en Estados Unidos y se declaró por cuestiones de narcotráfico culpable Edgar Beitia. Está en la cárcel el que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia con Roberto Sandoval. Está en la cárcel Saldate. Está en la cárcel por una situación que no es la nuestra, pero le tenemos también una denuncia de hechos. El que fue el auditor general, el que auditó cerca de 60,000 millones de pesos de obra pública. ¿Por qué lo tenemos denunciado nosotros? Porque recibió una notaría siendo auditor, y eso no está permitido por la ley. Entonces está en la cárcel el auditor, el que fue el auditor general. Entonces hay cerca de medio gabinete ya en la cárcel. El magistrado presidente está a la solicitud de desafuero y nosotros tenemos denuncias contra Roberto Sandoval. Hace aproximadamente, me parece que unos 8 meses, la segunda del Departamento del Tesoro de Estados Unidos estuvo aquí junto con Santiago Nieto, dieron conferencia en Palacio Nacional y después de la mañana, y en Palacio Nacional señalaron al magistrado Avelar, que ya está en la cárcel, y señalaron a Roberto Sandoval Castañeda de tener nexos con grupos violentos. A Roberto Sandoval Castañeda, lo digo muy rápido, nosotros le acreditamos una de las dos escrituras públicas de principio y valor de dar, que es una AC, que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que servía para lavar dinero. Está ahí la escritura pública, varias personas, yo solamente digo Roberto Sandoval Castañeda. Ese edificio vale más de 150 millones de pesos, está en Tepic, en la falda del cerro. Luego está donde él tenía los caballos, más de 70 caballos, con aire acondicionado, rompió prácticamente una parte de la montaña, ahí incrustó 78 caballerizas, ahí era donde tenía la silla de oro. Yo tengo unas imágenes ahí que incluso las hice públicas. Sí es cierto el tema de la silla de oro, ahí se las mostraba a la gente que entraba. Ese edificio está cercado completamente, ese rancho es de casi 3 hectáreas, está cercado, debe de valer también más allá de 150 millones de pesos. ¿De dónde sacaba Roberto Sandoval Castañeda tanto dinero? Aparte está el Rancho del Sueño, donde demostró ahí. Ese es el Rancho del Sueño. Ahí están las imágenes que estamos viendo. Ahí están las imágenes, ahí tenía lago artificial, ahí tenía su casa de campo y ahí tenía infinidad de ganado. Es decir, esta red que tú describes y que has estado también investigando, no solo describiendo, sino investigando a través de la Comisión de la Verdad, sí. Mencionas a funcionarios y a exfuncionarios y un funcionario actual que está en un puesto de poder, a quien señalas como el presunto responsable de todos de estos ataques, 2 ataques contra tu vida. Sí. ¿Hacia dónde
va el asunto de Raimundo García. Vamos a centrarnos en el tema del magistrado actual del Tribunal de Justicia Administrativa, que está ahorita siendo pues señalado por ti, y que también a Sandoval tú lo has señalado como uno de los que opera este tipo de violencia contra la comisión, que él ya ha negado. Aquí hay un tuit que tenemos antes, ¿verdad? Después del, sí, claro, del atentado del 13 de enero, él puso en su cuenta de Twitter, en base a la declaración de hoy de Barrios, y a pesar de no estar de acuerdo con sus señalamientos de siempre, a mi familia y a mi persona, la gente conociéndome sabe que no pasa por mi mente hacerle algo a nadie, y menos a quien públicamente siempre me culpa de todo. Gracias a Dios está bien, y ahora el trabajo es dar con los que atentaron para saber la causa, el motivo y el de los culpables. ¿Qué tanto urge señalarme culpable? Hay otro párrafo ahí que tiene caso casi 3 años mencionándome, y él sigue adelante con esa narrativa de que él no tiene nada que ver, sí. Pero tú dices, sí. Se ha tocado los intereses de las personas que estaban en el poder, se ha llegado al pues encarcelamiento de al menos estos 4 jueces y 2 exmagistrados, y hacia dónde puede transitar la comisión en este contexto en el que ahorita dices el fiscal trabaja con nosotros y reconoces avances. Sí, reconozco avances en el tema del tuit. Nosotros decidimos interponer la denuncia por amenazas de Roberto Sandoval una vez que a Ochoa Reza, en septiembre del año antepasado, lo amenazó cuando inició precisamente esta legislatura federal. Dijo que cuando se encontrara con él ahí se la iban a ver, y Ochoa Reza, que seguramente lo conoce muy bien, y hasta dónde están los intereses de Roberto Sandoval, lo hizo responsable de lo que le pudiera pasar a él y a su familia. En ese momento nosotros interpusimos la denuncia también porque ya habíamos tenido las amenazas. Entonces, ¿hacia dónde va la comisión? Primero decirte que la comisión es una comisión de ciudadanos, no es una comisión gubernamental, no recibe recursos ni nada, es con nuestros propios recursos con lo que lo estamos haciendo. ¿Hacia dónde vamos? A que se cierre esta parte. Me pidió el senador Álvarez y Casa que lo acompañara. Él logró una entrevista, y muchos amigos más, con el fiscal general. El martes estuvimos con él, y la verdad te quiero comentar, nos dijo después de escuchar en qué les ayudo. Y entonces nos derivó luego con un subprocurador, ya tuvimos una plática con él, y vamos a checar toda la relatoría de lo que es el Infonavit, porque ahí hemos participado, y toda la relatoría que tiene con Roberto Sandoval. La investigación que está en curso. Toda la investigación, y vamos a aportar todos los datos de prueba que podamos nosotros para que la Fiscalía General de la República, en lo que tiene que ver con los ilícitos federales, pueda actuar, porque nosotros vivimos durante 6 años en Nayarit. Fue un grupo delincuencial quien estuvo en el poder, no se rompió el Estado de Derecho completamente, ¿no? Delincuencial. Fue un grupo delincuencial que estuvo, lo hemos estado sosteniendo, y tan es así que el que fue fiscal, ¿en dónde está? En Estados Unidos, el que fue presidente del tribunal, en la cárcel, una gran cantidad de ellos. ¿Hacia dónde vamos? A buscar la manera de cerrar. Lo que nosotros no queremos es que estos regresen, porque algunos de ellos ya estaban queriendo ser candidatos a gobernadores. La Gina anda huyendo ya, hay órdenes de aprehensión. Esa orden de aprehensión, la inicial, es por una situación del propio gobierno, pero nosotros tenemos una denuncia por probable secuestro, también por despojo, con gente armada. Llegó con una persona y se la quitó. Ahí está ya esa denuncia también. Anda huyendo también Gianni Ramírez, el que fue el principal constructor, que ya andaba haciendo reuniones para querer ser gobernador. A nosotros nos dicen, Rodrigo, ya no va a volver a pasar eso. No, puede pasar, y peor, porque durante 6 años aprendieron a robar, a secuestrar, a asesinar, a meter a la gente a la cárcel. Entonces, eso es lo que no queremos, que estas personas no vuelvan a ser candidatos, que llegue la justicia y que podamos nosotros vivir tranquilos. Ahora, este tema haciendo una pausa con el tema de Hertz Manero, que tuvieron la reunión, él les habla de investigaciones en curso en contra de Sandoval, de Roberto Sandoval, exgobernador. Hay investigaciones sobre delitos de enriquecimiento. ¿Cuáles serían los delitos? Nosotros interpusimos sobre probable enriquecimiento ilícito. Acudimos después, creo que fue en marzo de 2018, porque la primera denuncia la interpusimos en 2017 en la Fiscalía General. Luego vinimos a aportar datos de prueba, y hoy vamos a estar de nuevo el día de mañana
ahí en la Fiscalía General, con todas estas cosas que tenemos para buscar la manera de que haya justicia a través, en este caso, de la justicia federal, porque ya en Nayarit el fiscal general, por la denuncia que interpusimos, tiene asegurado lo que es principio y valor de dar, que es donde se señala el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que lavaban dinero Roberto Sandoval y su familia. Está asegurado también el rancho El Sueño, donde aparecieron esas imágenes de Roberto. Está asegurado también ese rancho donde tenía las caballerizas con aire acondicionado, y hay asegurados otros bienes. Entonces, esto después de tus denuncias. Después de las denuncias, sí. Entonces, lo que pedimos es que en lo que tiene que ver con probables ilícitos federales actúe la Fiscalía General de la República, y yo la verdad encontré a un fiscal que nos abrió la puerta y se lo agradezco. Y si nos centramos en estos casos, ya mencionas de Sandoval, que sí la Fiscalía les ha dicho estamos avanzando y les mostraron avances sobre el tema Sandoval, más lo que ustedes quieren llevar a la oficina de Gertz Manero. Sí, allá localmente están todos esos avances, y aquí en la Fiscalía General, ya para los temas puntuales, voy a estar mañana ahí, vamos a estar mañana ahí. La estatal es la que también está avanzando, la Fiscalía Estatal. Sí, allá están avanzando, con Petronilo Díaz Ponce. En ese caso específico, se han judicializado ya muchas carpetas, y le pedimos al fiscal que se continúen judicializando las demás carpetas. El día martes también nos reunimos con Alejandro Encinas, subsecretario para Derechos Humanos. ¿Y cómo te fue ahí con el subsecretario? Voy a entrar al programa de mecanismo de protección. De mecanismo de protección como ciudadanos que defiende derechos humanos. Derechos humanos, sí. Y esos, las medidas de protección estarán siendo implementadas a partir de ya. ¿Ya estás incorporado? De hecho, en el estado, el gobernador, al principio, algunos funcionarios no creían cuando fue el primer atentado. Cuando pasó el segundo atentado, me pusieron una camioneta blindada y unos policías más, y ahora va a ir un funcionario de la Subsecretaría de Gobernación de Derechos Humanos de Alejandro Encinas a Nayarit para establecer todas esas medidas. Pues Rodrigo, hay demasiados temas, demasiados asuntos. Si te parece, vamos a un corte. Sí, claro. Y seguimos conversando. Vamos a un corte y volvemos porque hay mucha más información de la cual podemos hablar con Rodrigo González Barrios, vocero de la Comisión de la Verdad de Nayarit. Pues ya estamos de regreso y le agradezco a todos ustedes que sigan con nosotros en www.aristeguinoticias.com, y estoy con Rodrigo González Barrios, vocero de la Comisión de la Verdad de Nayarit, hablando de temas muy, muy delicados. Están los atentados de los cuales él fue víctima en diciembre primero, después en enero otro atentado contra su vida. Él señala directamente a Raimundo García, que es un magistrado, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia Administrativo en Nayarit. Y pues, a ver, tú has estado teniendo reuniones con el fiscal, tanto estatal, pero el federal, y mañana hablarás de este tema del magistrado García con el fiscal general de la República. No, con el fiscal. Con personal que ya él designó. Ok, a ver, en la fiscalía. Sí, a ver, Raimundo García Chávez. Es un expediente de aproximadamente 12 tomos que está en Nayarit, y en ese expediente, en la última parte, aparte de las 14 casas ahí en Tepic, aparte de los 30 carros ahí del estado de Nayarit, aparte del departamento de $100,000 y aparte de todas esas cosas, solicitamos que se viera cuál era la situación de los movimientos bancarios. Son 12 tomos, o sea, a lo mejor tú tienes un tema de movimientos bancarios así, él tenía un asunto así de este tamaño. 12 tomos. Solamente en una pequeña parte que pude leer, esta persona, Raimundo García Chávez, secretario particular de Roberto Sandoval, desayunaba en Dubái, cenaba en Londres, tenía movimientos bancarios en Altamira. Él fue, según la información que tenemos nosotros, quien recibió en 2 barcos 12,000 cabezas de ganado de Nueva Zelanda de un programa de recursos directos que llegaron de la Secretaría de Hacienda de Videgaray directamente. Él firmó a Roberto Sandoval. Él estuvo ahí con el de Sederma. Hubo 3 personas que estuvieron ahí, y el sobrino de Roberto Sandoval cuando se recibió este ganado en Mazatlán. Esta es una de las personas que operó todo el asunto de los caballos. Estuvieron llegando más de 300 caballos españoles
durante casi cada 15 días al Aeropuerto Internacional Benito Juárez. De aquí los trasladaban a los ranchos de Roberto Sandoval, a cualquiera de estos 3 ranchos que te mencioné, más de 300 caballos. Yo creo que en un momento Roberto Sandoval, a través de este operador, se convirtió en el ganadero más importante del país. Disecó su caballo, un frisán negro holandés, que ya fue del conocimiento público. Entonces, ¿por qué nosotros pedimos que la Fiscalía General de la República intervenga? Pues para que revise toda la situación financiera de esta persona, que yo señalo, y en Nayarit lo señalamos, como uno de los principales prestanombres de Roberto Sandoval Castañeda. Esa es la situación que hay de Raimundo García Chávez. ¿Estos caballos eran parte de un programa federal? No. ¿O cuál era el esquema? A ver. No, estos caballos eran comprados directamente por Roberto Sandoval Castañeda, se los traían. Ellos lo pagaban. ¿Cómo utilizaban ese dinero? Pero ellos, no, estos no eran absolutamente de ningún programa federal. Eran dineros que ellos utilizaban. Y ahí es donde tú tuviste acceso a estos movimientos bancarios, que es lo que también le vas a proveer como prueba a la Fiscalía. Yo voy a solicitarle a la Fiscalía que atraiga esa carpeta de investigación para que revise todo lo que tiene que ver con probables ilícitos federales, lavado de dinero, todo ese tipo de cuestiones. Nosotros ya no nos podemos detener, nosotros necesitamos que haya justicia. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Solo vamos a seguir un poco más conversando con Rodrigo González Barrios fuera del aire, porque estamos ya por concluir el programa y hay mucho más de lo cual podemos hablar. Rodrigo, te propongo, si te parece, que sigamos conversando fuera del aire y mañana recuperaremos una parte, sí, claro tanto sí, en el programa como en el sitio, pero este caso es un caso clave, que aparte tú estás señalando que esta persona con la que ahorita están enfocados en las investigaciones a nivel estatal y ahora propondrás que se haga a nivel federal, pues es quien ha estado detrás, de acuerdo con lo que nos dices, de los atentados en contra tuya, con la denuncia que estás haciendo y que ya hiciste de manera formal ante la Fiscalía General. Ante la Fiscalía Local, y vamos a hacerlo mañana. Así es. La Fiscalía General. Pues estamos de regreso con Rodrigo González Barrios, vocero de la Comisión de la Verdad de Nayarit, y retomamos la conversación que estamos teniendo, porque los puntos, Rodrigo, que estás tocando son claves para el futuro del Estado en el que tú has estado trabajando desde hace años, y que implica exponer actos de corrupción que ya han derivado en el encarcelamiento de magistrados y jueces, pero ahorita tú estás poniendo el foco en el caso de Raimundo García Chávez, actual magistrado, y también del exgobernador Roberto Sandoval. Ellos, ahorita estás tú viendo cómo la Fiscalía General de la República atrae estas investigaciones. ¿Qué vías crees que sean las más adecuadas para que eso funcione? Y con los diálogos previos que ya has tenido con la Fiscalía General de la República, ¿qué te han dicho de cómo sí se puede avanzar en ese tema de los que tú denuncias que implican actos de corrupción muy, muy profundos? Bueno, lo que nosotros estamos considerando, hablé con nuestros abogados, y es precisamente probables ilícitos que tienen que ver con dinero de procedencia, digámoslo, oscura. O sea, no hay ninguna posibilidad que pueda acreditar que tanto el exgobernador pudiera haber tenido tantos ranchos, porque la información además que tuvimos nosotros es que tenía fuera del estado, en Jalisco también tenía un rancho, en Puebla, y un rancho muy grande en Coahuila, casi pegado con el estado de Nuevo León. Jalisco, Puebla, Puebla y Coahuila. Y obviamente ahí en el estado de Nayarit, aparte de estos 3 ranchos que eran edificios, tenía lugares de varias hectáreas precisamente donde pastaban todo ese ganado que estuvo trayendo y que luego después lo distribuyó. Entonces, que ese ganado, tú presumes, el dinero venía de fuentes ganado, el ganado sí fue con recursos que entregó la Secretaría de Hacienda a través de Videgaray. Los caballos, los que venían por ellos cada 8 días o cada 15 días aquí al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, no. Y un caballo de esos, puede valer desde $500,000 o $1,000,000 o quizá más. Entonces, por eso nosotros consideramos que cuando nosotros sacamos cuentas de lo que pudo haber obtenido Roberto Sandoval de cuando fue funcionario público, tanto de regidor
de diputado, de presidente municipal y de gobernador. No eran más allá, con todo y aguinaldos, de 16 millones de pesos. Solamente el edificio de Fundación RIE debe de valer más de 150 millones de pesos, donde tenía los caballos pura sangre, que así le decimos, otros 150 millones de pesos, el Rancho del Sueño, donde tenía el lago, desconozco cuánto puede valer, y además toda la situación de todos los caballos que se trajo de España, la silla de montar chapeada con oro. Entonces, evidentemente que con 16 millones de pesos que él tuvo como ingresos como funcionario federal, porque además él dijo que era muy pobre al inicio, cuando inició precisamente a ser funcionario, pues entonces está claro que no. Y de Raimundo García Chávez eso todavía está peor. Está clarísimo que hubo dinero de procedencia ilícita para todos los viajes que tuvo alrededor de varias partes del mundo, para los movimientos bancarios, y eso es lo que queremos nosotros que se revise. Es una... Asuntos de inteligencia financiera. Debe ser asuntos de inteligencia financiera, y eso es lo que vamos a plantear, que se revise para ambos, porque uno era uno de los principales prestanombres y operador, y Roberto Sandoval pues era prácticamente el jefe de toda esa gavilla delincuencial, porque con él llegaba el dinero. Es cierto que Beitia hacía sus cosas ahí en la fiscalía. Ligado al cártel Jalisco Nueva Que Generación. dicen que ligado a ese grupo violento, pero a donde llega el dinero es donde está el jefe, y a donde llegaba el dinero era con Roberto Sandoval Castañeda. Entonces, eso es lo que vamos a solicitar, que unan esfuerzo la Fiscalía Local de Nayarit con la Fiscalía General de la República, y pues esta pesadilla pueda desaparecer, y que pues el gobierno que llegue sea un gobierno que no esté ligado con estos grupos, porque lo que yo te comento, y tenemos temor en Nayarit, que se vuelvan a repetir estos casos. Ahora, ¿piensas que suponiendo que esto avanza y termina en la misma situación de los magistrados y jueces que ya has comentado, en el encarcelamiento de las personas que señalas, tu vida deja de correr riesgo así? ¿O cuál es el estatus de tu salvaguarda personal? No lo sé, y en todo caso eso lo tendrá que valorar y resolver pues la Secretaría de Gobernación, con la atención que me va a dar. Ellos sabrán, y seguramente junto con nosotros estaremos viendo. Estoy solicitando que los abogados también reciban el mismo tratamiento, porque ya han sido amenazados también, y además ellos son los que han llevado la conducción del proceso legal acertadamente. Los abogados que forman parte también de la comisión. Sí, claro que sí. ¿Y se incorporarán también a ellos, o eso está todavía en revisión? Va a Nayarit en estos días el responsable que tiene que ver con las medidas cautelares, y entonces ahí platicaremos estos temas. Me dijo que iba a platicar con los responsables de seguridad y de procuración de justicia en el estado, y con gente del gobernador. ¿Tú hoy sigues temiendo por tu vida? Sí, claro que sí. Pero más, ahorita somos un grupo pequeño a los cuales nos están amenazando y están los atentados. Pero en una situación donde estas personas regresen, vamos a ser toda la sociedad las que vamos a estar indefensos. Por eso es nuestra lucha. Pues Rodrigo González Barrios, te agradezco mucho de verdad que hayas estado aquí con nosotros y que expongas estos puntos que son cruciales para entender el proceso que se está viviendo en Nayarit, y que tú has sido una parte central para exponer estos casos de corrupción. Gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias, Marco. Te lo agradezco mucho, y saludos a Carmen. Y bien merecido su premio. Muchas gracias.